visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, hay una famosa canción que dice aquello, te pareces tanto a mí, pero uno supondría que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son antítesis, y la verdad lo son en muchos sentidos. La vida personal, por ejemplo, de López Obrador con la vida personal de Trump tienen poco que ver, hasta la parte económica de los dos es muy diferente. Trump, mal que bien, es un millonario en estilo de vida y en forma de vida. El presidente López Obrador es un hombre relativamente frugal. Y sin embargo, maestro Raúl Quintanilla, ahí están. No, es que me llamó mucho la atención. Todo esto viene a partir de la defensa que hace el presidente López Obrador de Donald Trump ante el juicio que se le está llevando a cabo en Nueva York. Creo yo que una de las posibles razones es que los dos manejan, sin darse cuenta, de manera absolutamente útil para sus fines, un tipo de liderazgo que se llama liderazgo carismático. El liderazgo carismático que tanta preocupación le daba a Max Weber, diciendo que ese tipo de liderazgo carismático se desligaba por completo de las conexiones de la sociedad, porque estaba basado exclusivamente en la personalidad del líder. Y cuando el liderazgo carismático se establece en la personalidad del líder, se acusan rasgos de carácter que generalmente son invisibles para quienes lo padecen. No lo pueden determinar o no lo pueden hacer conscientes, y es cuando esos liderazgos carismáticos terminan por ser similares o parecidos. Platicábamos antes de entrar que existen casos como de una infatuación, la que tenía Chávez por Fidel Castro, y que se emocionaba con la bola de barbaridades que decía Fidel Castro, porque en la época que Chávez admira a Castro, Castro ya decía puras barbaridades, y eran unos ejercicios de verborrea durante mucho tiempo que fascinaban a aquel por la manera en que la masa se quedaba callada, y él le preguntaba, ¿cómo le haces, Fidel? ¿Sí? Bueno, ese tipo de infatuación no se presenta ahorita, pero sí se presenta la similitud de los liderazgos carismáticos con características particulares, ¿sí? Ahora, es también una forma no solamente de liderazgos carismáticos, sino liderazgos carismáticos con un perfil populista muy fuerte. Que puede ser otra cosa. De derecha, de izquierda, de derecha. Ideológicamente es otro tema. Porque es una manera de gobernar. Pero la manera de gobernar, como tú dices, son similares. Sí, y eso une a muchos personajes políticos de la actualidad, ¿no? Mire, hay algo muy interesante. Trump es un hombre absolutamente como coloso. Es grande, fuerte, de aspecto brutal, no respeta ninguna regla, se llama agresivo para los negocios, lo cual lo hace una maquinaria de destrucción y lo hace poco importante y lo hace manejar un profundo narcisismo. Pero lo interesante es que si usted revisa la idea con la cual Trump llega al poder, es simplemente una idea de recuperación de grandeza, que él se va a encargar de que las cosas se den. Él lo que quiere hacer es que se recupere la grandeza en un tono absolutamente melancólico, que es una comunicación muy poderosa, lo que éramos y lo que vamos a hacer. Y se lanza, maestro, no en campañas, sino en una cruzada por encontrar esa grandeza, lo cual hace que esa condición se maneje en ley del todo o nada. Va de 0 a 10, ley del todo o nada, melodrama político. Y el melodrama político, en el melodrama político alguien tiene que sufrir. Entonces, el líder que se lanza por la recuperación de la grandeza es también un líder que siente que es atacado por todos, que es vituperado por todos, pero que él va a resistir porque la grandeza de sus ideales es más fuerte que cualquier tipo de agresividad. Por lo tanto, su condición siempre es victimaria, siempre se están victimizando. ¿Por qué? Porque hay fuerzas del mal, pues, que están persiguiendo a estos seres que los maneja un ideal de pureza. Pureza más ideología
es igual a autoritarismo en la política. O sea, P más I igual a A. ¿Sí? Matemáticamente hablando, y muchos lo llevan a cabo. Esa es la psicología que Trump maneja y que también ha caracterizado las últimas indicaciones o los últimos comentarios o percepciones de la realidad que el presidente mexicano está teniendo con respecto a aquellos que lo atacan, pues, ¿no? Que además es un discurso, como tú dices, muy poderoso, porque para la gente es muy fácil ponerle las cosas en blanco y negro. ¿Es así? O punto. De otra ¿O es forma, así o es así? son amigos o enemigos, no hay grises. La política son grises, o por lo menos la política que pues la política es negociación. Claro, maestro. negociación, es el arte de lo posible. Exactamente, y saber que pierdes algo para entregar algo. Cuando tú estás en blancos y negros no es el arte de lo posible, es mi posición o la tuya, y no hay negociación posible. Lo estamos viendo incluso hasta en el discurso base y no hay contrapesos de muchos políticos, se llame Boris Johnson o Vladimir Putin, eso es muy interesante. o se llame Trump y López Obrador, o se llame Bolsonaro o Daniel Ortega, ¿no? Por lo tanto, es muy sencillo decir, a mí me hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque está identificando en el otro líder una serie de elementos que por su grandeza son más que evidentes, y entonces se puede pensar que a mí me hicieron lo mismo, cuando los casos son completamente diferentes, son tan contrastantes como del cielo a la tierra. Trump se maneja como víctima, pero estuvo a punto de tirar el Capitolio a quién sabe, con una bola de bárbaros, y ese tipo de cosas no se hacen responsables. El presidente tenía el proceso del 2005 del desafuero por una calle en Santa Fe. Exactamente. Es que la verdad no respetó el mandato de la Corte, pero bueno, ese es otro tema. Pero esa es otra cosa. Es una calle en Santa Fe. Trump está acusado de soborno a una actriz porno para ocultar una relación sexual con gastos de campaña. De campaña, la lujuria que lo caracteriza. Claro, está acusado del asalto al Capitolio, está acusado de aliarse con Rusia en una campaña negra para ganar las elecciones del 2016, está acusado de no pagar impuestos en los últimos 10, 15 años. Y regresa a la política y regresa con el mismo discurso. No hay variantes, es la única verdad que ellos pueden conocer porque no son conscientes de los elementos acusados en su carácter. Ya que mencionó Boris Johnson tiene otra admiración llevada hacia casi lo patológico por Winston Churchill. Él adora a la figura de Churchill, ha estudiado, y tiene un libro que se llama El Factor Churchill, muy bien escrito, maestro, muy bien entendido. El único problema es que el Churchill que admira es al gran Churchill de los tiempos de guerra, porque el Churchill en los tiempos de política no era tan brillante y destacable como lo fue en los tiempos de héroe de guerra. En la Primera Guerra Mundial tiene una derrota naval brutal, claro. En Galípoli, que le cuesta el trabajo, pero el héroe de guerra churchilliano es verdaderamente de grandes dimensiones porque dice palabras que conmueven profundamente a los seres humanos. El Winston Churchill, que es ya primer ministro, es un hombre avejentado con muchos problemas y que se le ocurre decir, si le metemos miedo a la población, sentirán que somos necesarios. O sea, el necesariato en un hombre como Winston Churchill. Johnson quiso ser como él, pero en tiempos de paz, y eso no se puede hacer y se cometen graves errores. Ahora, aparte de esta cuestión de la identificación entre los líderes que manejan un cierto populismo y personalidad, existe otro factor que se denomina admiración, lo miro de más. ¿Sí? Y que se admira de alguna manera la fortaleza, la capacidad de generar las ideas, de sacarlas hasta a lo que se pueda, y entonces en la admiración no solamente se contagian las ideas, se contagian los temores, maestro. Si usted admira profundamente a alguien, va a llegar un momento en que hay un proceso de identificación, que los miedos del admirado son los miedos que uno maneja, y en ese momento se empiezan a manejar las ideas de
que no quiero llamarle delirio paranoide porque luego la gente entiende que eso es como si lo es una persiguieran suerte de ahora. locura, claro. No, es simplemente no aceptar las culpas. O sea, lo paranoide es que si usted va caminando y tropieza con un vaso, voltea y dice, ¿quién fue el bruto que puso este vaso aquí? En vez de decir, rompió un vaso. Me tropecé, Perdón. claro. ¿Sí? Ah, no, dicen, ¿quién fue el idiota que puso el vaso acá? Si eso hacen con un vaso con agua, ¿qué no harán con un problema político? Es por eso que hay personas que ven a personajes como Soros hasta debajo de la cama y andan viendo complots por todos lados. Ese proceso tiene que ver con el gran temor que esos líderes absolutamente en la soledad empiezan a labrar, porque lo que pierden si te manejas solamente confiando en tus ideas, vas a hacer que esa palabra confianza ya no aparezca en tu vocabulario, en tu diccionario político. Pero además son recíprocos esas convicciones, porque uno dice, llama profundamente la atención de que el presidente López Obrador haya salido en defensa de Trump en ese tema en particular, pero Trump también ha salido en defensa del presidente López Obrador cuando probablemente las políticas o la ideología del presidente López Obrador le resulta inaceptable, vamos a decir así, al Donald Trump político. Son figuras que se repelen y se atraen. Exactamente. ¿Por qué siempre entrarán en ese juego? Porque al fin de cuentas, siempre en política va a haber una necesidad detrás de las cosas. Necesidad viene de una raíz que es lo que no se negocia, lo que no se puede parlamentar, lo que no se puede más que se tiene que satisfacer. Ese proceso de necesidades se convierte en intereses creados y ahí es cuando se pierde los sentidos de la lógica. Y es muy normal que por un interés de lógica, de equilibrio, de buscar un equilibrio de poderes, yo para sentir que alguien está en deuda, porque están hablando seres humanos que están solos. O sea, es muy sencillo el hecho de decir, está en deuda conmigo, es momento de que lo pague, como si fueran procesos personales. Raúl, muchísimas gracias. Maestro, como siempre. mil gracias. Muy buenas noches. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.